Hola, mi nombre es Jocelyn Mejía y junto a mis compañeros Analía Hidalgo, Natalie Jaramillo, Francis Jaramillo, Jordi Jumbo, Vivian Machuca, Jordi Maya, Mayuri Merino y Cristian Mogollón, somos estudiantes del sexto ciclo de la carrera de medicina y en esta oportunidad abordaremos un tema de gran relevancia para la salud pública y la gestión sanitaria, como lo es la vigilancia epidemiológica. Este componente esencial de los sistemas de salud permite identificar, monitorear y responder de manera oportuna a los problemas de salud que afectan a la población, contribuyendo así a la prevención y control de enfermedades. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático y continuo de recolección, análisis, interpretación y difusión de datos relacionados con la salud que permiten detectar oportunamente brotes, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas para prevenir y controlar enfermedades en la población. Su objetivo principal es generar evidencia confiable que permite identificar cambios en los patrones de salud y enfermedad, detectar alertas tempranas y guiar políticas y programas de intervención sanitaria con base a la evidencia científica. A continuación, mis compañeros les explicarán un poco más del tema. La vigilancia epidemiológica es una herramienta esencial en el área de salud. Es por ello que podemos hablar de muchas de sus utilidades. Entre estas tenemos una detección precoz de brotes y epidemias. Esto permite identificar de manera temprana cualquier desviación significativa del comportamiento habitual de una enfermedad. Asimismo, es esencial para iniciar medidas de control inmediatas, reducir la diseminación de agentes infecciosos y evitar crisis sanitarias mayores. Uno de los ejemplos más significativos es la detección de casos iniciales de sarampión importado, lo que activa las campañas de vacunación rápidas. Otra de sus utilidades es la planificación y evaluación de intervenciones sanitarias. La vigilancia no solo permite reaccionar ante problemas sanitarios, sino anticiparse y planificar estrategias tanto de control como de prevención. Con datos sólidos, los responsables de políticas sanitarias pueden diseñar programas focalizados y eficientes, de esta manera optimizando recursos y evaluando si las acciones implementadas están funcionando. Otra de sus utilidades también es la identificación de factores de riesgo y poblaciones vulnerables. Esto se hace a través de una recopilación y análisis de datos epidemiológicos para que sea posible determinar qué grupos están más expuestos a determinadas enfermedades y también cuáles son sus factores de riesgo, mismos que pueden ser biológicos, ambientales o sociales, que aumentan la susceptibilidad de estos grupos vulnerables, lo que permite intervenir de forma específica para reducir estas desigualdades en salud. Uno de los ejemplos también de la implementación de esta identificación de factores de riesgo y poblaciones vulnerables es el determinar que las mujeres embarazadas sin control prenatal tienen mayor riesgo de sífilis congénita o también relacionar el aumento de enfermedades respiratorias con la contaminación ambiental urbana. Continuando con las utilidades, tenemos también la planificación y toma de decisiones. ¿Por qué? Porque esto nos proporciona evidencia para asignar recursos, diseñar políticas y priorizar acciones de salud, y asimismo apoyar a la gestión eficiente de servicios de salud. Por ejemplo, al asignar recursos nos mencionan que si es que una región tiene altos casos de malaria, se puede enviar más insecticidas, para mosquitos o personal de salud. Asimismo, priorizar acciones. ¿Por qué? Porque esto nos permite centrar los problemas más urgentes y distribuir el presupuesto con base a las necesidades reales a cada zona o comunidad. Por otro lado, también tenemos el cumplimiento de compromisos internacionales, ya que nos ayuda a facilitar la notificación obligatoria de enfermedades transmisibles a organismos como la OMS y asimismo contribuir al control global de epidemias como por ejemplo la gripe, el COVID-19 y el dengue. Por otro lado, también tenemos que alertar a otros países sobre brotes peligrosos, coordinar acciones globales como el desarrollo de vacunas, envío de ayuda o restricciones de viajes, para así evitar la propagación en sí de algún brote. Igualmente cumplir tratados sanitarios internacionales como el Reglamento Sanitario Internacional. Por último, también tenemos la educación y sensibilización. Eso es un factor muy importante ya que informa a la comunidad médica y a la población sobre riesgos actuales y favorece conductas preventivas y promueve la participación social. Por ejemplo, al informar al personal de salud sobre las enfermedades que están en aumento, estas, por ejemplo, están aumentando la sífilis en adolescentes, hay que hacer más tamizaje. Y en el caso de educar a la población, si se detecta un aumento de diarreas por agua contaminada, se puede hacer una campaña para hervir el agua y mejorar el saneamiento. Y algo muy importante es que, por ejemplo, aquí por lo general se tiene casos de Yardia, de la Yardia Lamblia, y por otro lado también promover conductas saludables, como el uso de repelentes en zonas como el Zika o acudir al control prenatal si se detecta algún riesgo de preeclampsia en mujeres embarazadas.
Continuando, tenemos los tipos de vigilancia epidemiológica. Tenemos la vigilancia epidemiológica pasiva y la activa. Comenzamos con la pasiva. Este va a ser el tipo más común y va a consistir en la notificación rutinaria de enfermedades por parte del personal de salud a las autoridades sanitarias. El origen de estos datos se debe a los establecimientos de salud como hospitales, centros de salud y laboratorios. En cuanto a su mecanismo, aquí el personal sanitario va a reportar casos detectados y también se pueden utilizar formularios estandarizados. Esta va a tener varias ventajas, como su bajo costo, que va a ser fácil de mantener a largo plazo y la cobertura amplia en áreas con buena infraestructura sanitaria. También va a tener desventajas como el subregistro, ya que no todos los casos se van a registrar. También puede haber retrasos en la notificación y dependencia de la motivación o el conocimiento del personal de salud. El uso más común para esta es la vigilancia rutinaria de enfermedades transmisibles o el monitoreo nacional de enfermedades de notificación obligatoria. Y continuamos con la vigilancia epidemiológica activa. Esta va a implicar la búsqueda intencionada de casos mediante visitas a servicios de salud o comunidades realizadas por el personal capacitado. El origen de estos datos puede ser de visitas a hospitales, centros de salud, encuestas comunitarias, revisión de historias clínicas, contacto directo con pacientes o laboratorios. En cuanto a su mecanismo, aquí las autoridades sanitarias se van a movilizar para identificar casos y también puede haber actividades programadas y periódicas. Esta también va a presentar varias ventajas, como la mayor exactitud en la detección de casos y también puede permitir conocer la magnitud real del problema de salud. Otra también que puedes es que mejora la oportunidad de respuesta ante los brotes. En cuanto a las desventajas, tenemos el alto costo, el mayor requerimiento de personal y logística, difícil y también que es difícil sostener permanentemente. Aquí se lo sabe usar comúnmente para los brotes epidémicos, eventos de interés de salud pública y la evaluación de intervenciones sanitarias. Bien, continuando con los tipos de vigilancia epidemiológica, ahora tenemos la vigilancia centinela. La vigilancia centinela es un sistema de vigilancia epidemiológica el cual va a estar basado en una red seleccionada de unidades de salud, a las cuales vamos a conocer como sitios centinela. Estos sitios centinela van a recopilar información precisa, sistemática y de alta calidad sobre los eventos de salud de una población determinada y bien definida. Entonces, a diferencia de la vigilancia pasiva, la cual depende de un reporte general de todos los establecimientos, la vigilancia centinela en cambio se va a enfocar en lugares estratégicamente escogidos. Y bueno, esto con el fin de obtener datos representativos. Para definir los sitios centinelas se va a incluir sobre todo la confirmación diagnóstica, también características clínicas, características sociodemográficas, factores de riesgo, la evolución de los casos y la respuesta a tratamientos. Y bueno, en cuanto a su uso común, van a ser usados principalmente en casos de influenza, VIH, también en casos de tuberculosis resistente, pero también hay que tener en cuenta que se van a utilizar en casos de enfermedades emergentes o reemergentes. Esto porque va a permitir un seguimiento detallado de lo que serían los casos en zonas con alto riesgo epidemiológico. Sus ventajas principalmente son la alta calidad y la profundidad de los datos, ya que pues los sitios Centinela van a estar capacitados y equipados para generar información precisa. Otra ventaja que tienen es el costo-efectividad, ya que pues al enfocarse en puntos específicos permite un uso racional de los recursos sin necesidad de abarcar todo un sistema nacional de salud. También otra ventaja es el seguimiento longitudinal. Esto pues quiere decir que este tipo de vigilancia facilita el análisis de tendencias a lo largo del tiempo en poblaciones definidas. Y otra ventaja sería la flexibilidad y la adaptabilidad, ya que pues este tipo de vigilancia puede adaptarse rápidamente a nuevas prioridades sanitarias. En cuanto a lo que sería la vigilancia sindrómica, esta no depende principalmente de un diagnóstico clínico confirmado, sino de la observación de patrones de síntomas comunes en los pacientes. Y bueno, a estos se pueden agrupar en lo que conocemos como síndromes. Entonces, dentro de estos síndromes, por ejemplo, tenemos una fiebre con erupción, síndrome respiratorio, el síndrome gastrointestinal, también lo que sería el síndrome o con síntomas neurológicos, entre otros tipos de síndromes. Entonces, el enfoque principal va a ser la detección temprana de señales inusuales que podrían indicar un brote epidémico. Los usos principales de esta vigilancia son la detección temprana de brotes, en donde pues, se va a permitir identificar incrementos inusuales en los patrones de enfermedad. Otro uso común es el monitoreo durante eventos masivos o también el apoyo en enfermedades humanitarias o desastres naturales, ya que este tipo de vigilancia nos va a facilitar una vigilancia rápida en cuanto en estos casos en donde los sistemas tradicionales están colapsados. Sus ventajas principalmente tenemos que la detección rápida, ya que pues este tipo de vigilancia va a proporcionar información temprana sobre los patrones anormales. También tenemos que otra de sus ventajas es que no requiere una confirmación diagnóstica inmediata. Esto pues es importante sobre todo en el contexto en donde los laboratorios no tienen la capacidad para generar una respuesta inmediata. También otra ventaja es que es flexible y adaptable. Esto quiere decir que se puede aplicar en diferentes tipos de datos y también en diferentes escenarios. Por otro lado, en cuanto a sus limitaciones, en cambio, la vigilancia sindrómica se va a limitar ya que pues tiene una alta, ya que pues básicamente tiene una falta de especificidad. Esto quiere decir que la precisión va a depender sobre todo de la consistencia con la que los datos sean recolectados.
También hay que tener en cuenta que no sustituye lo que sería la confirmación diagnóstica, ya que siempre se va a requerir un seguimiento con pruebas de laboratorio confirmatorias para llegar a determinar un nuevo brote. Buenas tardes a todos. Daré la introducción a los factores que limitan el sistema de vigilancia epidemiológica. El primer aspecto a considerar es que no solo se necesita un personal adecuado y capacitado para mejorar este sistema, sino también considerar aquellos factores que limitan la información estadística que nos provee. Es así que tenemos el aumento de la población como primera perspectiva, dado que un aumento de la población genera un incremento en la demanda de servicios de salud y por lo tanto los datos reportados. Siendo un ejemplo bastante práctico, si en una localidad se maneja una cantidad descriptiva de casos de dengue, un aumento de la población moldeará la cantidad de recursos a destinar en este tipo de localidad. La segunda es la migración. La migración no solo involucra el desplazamiento de la población hacia nuevas localidades, sino también las enfermedades que pueden llegar a introducir o reubicar en estas zonas. Y como tercer punto tenemos la introducción de métodos diagnósticos nuevos, los cuales desplazan a los métodos antiguos o pruebas poco generalmente confiables y que aseguran una nueva posibilidad de detectar y confirmar casos de una patología y asimismo involucran una variación en la estadística de aquellos casos que no generalmente estaban en sospecha, pero ahora ya son detectados. Otro de los factores claves que puede influir en la variación de datos de vigilancia epidemiológica, incluso sin que haya un cambio real en la incidencia de enfermedad, son primeramente el mejoramiento de sistemas de notificación. Esto se refiere a mejoras tecnológicas o de procedimientos en la forma en que los casos se registran y se reportan, como por ejemplo la digitalización de los registros médicos, la capacitación del personal para notificar correctamente e incluso la integración de sistemas entre diferentes niveles de atención, ya sea primaria, secundaria, entre otros. El impacto de este mejoramiento de los sistemas de notificación es que puede aumentar artificialmente el número de casos notificados, no porque haya más enfermos, sino porque ahora se detectan y se reportan. Otro de los factores del sistema de vigilancia es el incremento de las unidades notificadoras. Esto implica que más establecimientos de salud o de laboratorios estén participando en el sistema de vigilancia. Por ejemplo, centros de salud que antes no reportaban y ahora sí lo hacen, y además aquí se incluye el sector privado o nuevas jurisdicciones en la red de vigilancia. El impacto de este factor es que al haber más puntos de notificación es más probable que se identifiquen casos que antes pasaban completamente desapercibidos. Como último factor se encuentra el cambio en la definición de casos. Aquí las definiciones operativas de casos pueden cambiar con el tiempo y esto puede incluir nuevos criterios clínicos, también la inclusión de pruebas de laboratorio como parte de la definición y cambios en los umbrales de diagnóstico. El impacto de este cambio en la definición de casos es que dependiendo del cambio puede aumentar o disminuir el número de casos registrados. Por ejemplo, una definición más sensible puede hacer que más casos sean detectados, mientras que una más estricta puede hacer que se excluyan algunos casos. Continuando con los factores del sistema de vigilancia, tenemos la aparición de tratamientos nuevos y más efectivos, relacionados con el cambio en la historia natural de la enfermedad y la disminución en la motivación para la notificación. La implementación de nuevos tratamientos hacen que la enfermedad no avance de manera tan grave y por ello algunas de las veces no se llegue a notificar, aunque en el caso de los virus estos pueden seguir rotando sin ser, sin ser notificados. Consecuencias. Tenemos la subestimación de la incidencia real, el retardo en la identificación de brotes, la dificultad para comparar los datos longitudinales, ya que el contexto terapéutico ha cambiado. Por otro lado, tenemos los problemas con la validez de los datos asociados a un subregistro, donde muchas de las veces no se llega a un diagnóstico pronto y no se llega a su vez a notificar el caso, como es el ejemplo que se da en las zonas rurales. Asimismo, tenemos los sesgos y la duplicación de notificaciones, donde un mismo caso puede ser notificado por diferentes sistemas de salud. Las consecuencias de esto son las intervenciones desproporcionadas o insuficientes, políticas de salud mal dirigidas y la dificultad para interpretar tendencias reales.